Dios no llega tarde, llega cuando tu alma ya no puede más. Tal vez esta semana comenzó pesada, con silencios que duelen, con preguntas que no tienen respuesta, con noches donde hablaste con Dios y sentiste que nadie contestaba. Pero hoy Él te habla, no con ruido, no con promesas vacías, te habla directo al corazón. Esta semana no será común, no será una más. Será una semana marcada por su mano. Dios te dice: te bendeciré mucho, mucho más de lo que imaginas, mucho más de lo que crees merecer, mucho más de lo que has pedido en secreto. Quizás ahora mismo no lo ves, quizás miras tu realidad y dudas, pero la bendición no siempre llega como esperas. A veces llega como fuerza para seguir, a veces como una puerta que parecía cerrada, a veces como paz en medio del caos. Dios no bendice por casualidad, bendice porque ha visto tu proceso. Ha visto tus lágrimas que nadie vio. Ha visto tu esfuerzo cuando querías rendirte. Ha visto tu fe, incluso cuando temblaba. Esta semana, Dios va a tocar áreas que creías perdidas. Va a ordenar lo que estaba desordenado. Va a sanar lo que estaba sangrando por dentro. Va a sorprenderte donde ya no esperabas nada. Escucha bien. No es coincidencia que estés aquí. No es casualidad que este mensaje te encuentre ahora. Dios te está preparando. Porque la bendición que viene necesita un corazón firme, un corazón humilde, un corazón dispuesto a confiar, incluso sin entender. Déjame preguntarte algo. ¿Y si esta semana cambia tu historia? ¿Y si esta vez sí es diferente? ¿Y si Dios decide romper el silencio y responderte de una forma que jamás olvides? Respira, aquieta tu mente, porque lo que viene no es pequeño, y Dios ya lo decretó. Hay semanas que parecen iguales a todas. Los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas batallas internas. Pero Dios no trabaja según tu calendario. Él trabaja según su propósito. Mientras tú ves retrasos, Dios está alineando cosas que no ves. Personas, momentos, respuestas. Esta semana algo comienza a moverse a tu favor. No con ruido, no con espectáculo, sino con precisión divina. Dios te dice que no te desesperes. La bendición no llega corriendo, llega segura. Tal vez has orado por provisión, tal vez has pedido dirección, tal vez solo has pedido descanso para tu alma. Dios escuchó todo, incluso lo que no supiste decir con palabras, incluso lo que solo expresaste con lágrimas. Esta semana Dios va a recompensar tu paciencia, no porque hayas sido perfecto, sino porque no te rendiste. Él vio cuando seguiste creyendo, aunque estabas cansado. Vio cuando sonreías por fuera, pero por dentro luchabas. La bendición que viene no es solo material, es claridad, es paz, es restauración. Dios va a quitar peso de tus hombros, va a cerrar ciclos que te estaban drenando, va a abrir caminos donde antes solo había miedo. Déjame preguntarte algo. ¿Estás listo para recibir sin sentir culpa? ¿Estás dispuesto a creer que Dios también quiere verte bien? Porque esta semana, Dios no viene a probarte, viene a levantarte. Y cuando Él bendice, nada ni nadie puede detenerlo. Detente un momento. No sigas escuchando en automático. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no es casualidad, es Dios llamando tu atención. Antes de continuar, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso, algo que active tu fe. Escribe en los comentarios esta frase: esta semana recibo la bendición de Dios. No la escribas por costumbre, escríbela con convicción, como una declaración sobre tu vida. Cuando declaras con fe, tu corazón se alinea con lo que Dios ya decidió hacer. Dios honra a los que creen incluso antes de ver, a los que confían aún cuando no tienen pruebas, a los que declaran vida en medio de la duda. Tal vez piensas que es solo una frase, pero las palabras tienen poder. Y Dios escucha lo que sale de un corazón sincero. Ahora dime, ¿qué pasaría si esta semana decides creer sin reservas? Si sueltas el miedo y abrazas la promesa. Porque mientras tú declaras, Dios ya está obrando. Y lo que viene no necesita explicación. Hay bendiciones que no llegan de golpe. Llegan en silencio, se manifiestan poco a poco. Primero en el interior, luego en la realidad. Dios comienza esta semana trabajando en tu mente. Porque antes de cambiar las circunstancias, Él cambia la forma en que miras tu vida. Durante mucho tiempo cargaste pensamientos de derrota, ideas que no nacieron en ti,
pero que se quedaron demasiado tiempo. Pensamientos que te decían que no eras suficiente, que ya habías perdido demasiado, que lo mejor ya había pasado. Pero Dios te dice hoy que eso no es verdad. Esta semana Él rompe esas mentiras, rompe la voz que te hacía dudar, rompe el ciclo de pensamientos que te robaban la paz, porque no puedes recibir una gran bendición si sigues creyendo que no la mereces. Dios no bendice por mérito humano, bendice por amor, por gracia, por propósito. Tal vez has fallado, tal vez tomaste decisiones equivocadas, tal vez te alejaste por un tiempo, pero Dios no canceló sus planes contigo. Él no se arrepiente de haberte elegido, no se cansa de esperarte, no se olvida de tus oraciones antiguas. Esta semana Dios empieza a cerrar heridas invisibles, esas que nadie nota, pero que te dolían cada día. Heridas de traición, de abandono, de palabras que te marcaron. Dios no solo quiere bendecirte afuera, quiere restaurarte por dentro. Porque cuando el interior sana, todo alrededor comienza a alinearse. Tal vez por eso sentías cansancio sin razón, o tristeza sin explicación, o una inquietud constante. No era debilidad, era tu alma pidiendo un toque de Dios. Y ese toque llega ahora. Esta semana Dios va a devolverte la seguridad. Vas a empezar a sentir paz donde antes había ansiedad, claridad donde antes había confusión, esperanza donde antes solo había resignación. No será magia, será proceso, pero será real. Dios no promete una semana perfecta. Promete una semana acompañada, guiada, sostenida por su mano. Y eso lo cambia todo. Déjame preguntarte algo importante. ¿Qué pasaría si esta semana decides confiar, aunque no entiendas cada paso? ¿Qué pasaría si dejas de pelear solo y le entregas el control a Dios? Porque cuando sueltas el control, Dios puede tomarlo. Y cuando Él toma el control, la bendición encuentra camino. Esta semana no es el final de tu historia, es el inicio de una nueva etapa, una donde ya no caminas desde el miedo, sino desde la fe. Y Dios va delante de ti. Esta semana, Dios también va a tocar tus relaciones, algunas para sanarlas, otras para ordenarlas, y algunas para cerrarlas sin dolor. No todo lo que se va es pérdida. A veces es protección, a veces es liberación. Dios sabe quién suma a tu propósito y quién solo consume tu energía. Tal vez has estado luchando por mantener vínculos que ya no daban fruto, conversaciones que te dejaban vacío, relaciones donde siempre dabas más de lo que recibías. Esta semana Dios te da discernimiento, te muestra con claridad, te quita la venda de los ojos, no para llenarte de rencor, sino para devolverte la paz. Dios no quiere que camines cargando pesos ajenos. No quiere que te adaptes a lugares donde tu alma no descansa. Y cuando Él ordena tus relaciones, tu corazón respira. Esta semana también puede llegar una reconciliación, una conversación pendiente, una palabra que sana, un perdón que libera. No porque olvides lo que pasó, sino porque decides no vivir atado a eso. Dios sabe cuánto te dolió, sabe cuánto callaste, sabe cuánto aguantaste. Y por eso esta semana Él te devuelve dignidad, te recuerda tu valor, te enseña que no tienes que mendigar amor. Déjame preguntarte algo. ¿A quién necesitas soltar para avanzar? ¿A quién necesitas perdonar para descansar? Porque la bendición no solo entra cuando Dios da, sino cuando tú sueltas. Y esta semana, Dios te está dando permiso para soltar sin culpa, porque lo que viene necesita espacio. Esta semana, Dios también va a tocar tu provisión. No solo lo que tienes en las manos, sino lo que tienes en el corazón. Porque la escasez no siempre empieza en el bolsillo. Muchas veces empieza en la mente. Durante mucho tiempo aprendiste a sobrevivir, a conformarte, a decir con esto basta, aunque por dentro deseabas más. No por ambición, sino por cansancio de luchar siempre desde abajo. Dios te dice hoy que no naciste solo para resistir. Naciste para avanzar, para crecer, para vivir con dignidad. Esta semana Dios rompe cadenas mentales, rompe el miedo a no alcanzar, rompe la culpa de querer algo mejor, rompe la idea de que pedir más es egoísmo. Porque cuando Dios bendice, su bendición no avergüenza, edifica, sostiene, multiplica. Tal vez has sembrado durante mucho tiempo sin ver resultados. Has trabajado, has sido fiel,
Has dado incluso cuando te faltaba. Y hubo días en los que pensaste que nadie lo notaba, que tu esfuerzo se perdía en el aire. Pero Dios sí lo vio. Cada acto. Cada sacrificio. Cada noche en la que seguiste adelante, aunque estabas agotado. Esta semana Dios empieza a mover recursos. Oportunidades que no esperabas. Ideas nuevas. Puertas que se abren de forma inesperada. No siempre llegará como un milagro visible. A veces llegará como una conversación, como una propuesta, como una decisión que antes no te atrevías a tomar. Dios te dará sabiduría para reconocer lo que viene de Él y no dejarlo pasar por miedo. Porque muchas bendiciones se pierden, no por falta de fe, sino por exceso de duda. Esta semana, Dios te invita a confiar también en tu capacidad, en lo que Él puso dentro de ti, en los talentos que has minimizado. No fue casualidad, fue diseño. Déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si esta semana Dios te da una oportunidad real de avanzar? ¿La tomarías? ¿O te esconderías por temor a fallar? Porque Dios no bendice para que te escondas. Bendice para que camines con valentía. Y esta semana, la provisión no solo tocará tu vida, también traerá descanso a tu alma. Porque Dios no quiere verte sobreviviendo. Quiere verte viviendo. Y Él ya empezó a hacerlo. Detente otra vez. Este no es un mensaje más. Si hasta aquí has llegado, es porque Dios te está hablando de manera personal. Antes de seguir, haz una pausa consciente y responde con fe. Escribe en los comentarios esta frase: Dios, confío en lo que harás esta semana. No la escribas por escribir. Hazlo como una entrega, como una decisión interna. Cuando expresas confianza, rompes la ansiedad. Cuando declaras fe, callas la duda. Dios honra al corazón que se rinde, no al que finge tener todo bajo control. Pregúntate algo. ¿Qué cambiaría si esta semana eliges confiar más y controlar menos? Porque mientras tú confías, Dios actúa. Y lo que Él está preparando va más allá de lo que imaginaste. Esta semana Dios también va a tocar tu pasado, no para revivir el dolor, sino para sanarlo definitivamente. Hay recuerdos que aún pesan, momentos que creías superados, pero que siguen influyendo en cómo amas, cómo decides, cómo confías. Dios no quiere que sigas viviendo desde la herida, quiere que vivas desde la sanidad. Esta semana, Él te dará una nueva perspectiva. Te mostrará que lo que te marcó no fue para destruirte, sino para formarte. No todo lo que perdiste fue castigo. Muchas pérdidas fueron protección. Muchas puertas cerradas fueron respuestas que no entendiste en su momento. Dios te dice que sueltes la culpa, que dejes de castigarte por lo que no sabías. Hiciste lo mejor que pudiste, con la información que tenías. Esta semana, Él rompe la vergüenza, esa que te hacía sentir menos, esa que te impedía levantar la cabeza. Porque cuando Dios bendice, también restaura la identidad. Vas a empezar a verte distinto, a hablarte distinto, a tratarte con más compasión. Y eso cambia todo. Déjame preguntarte algo. ¿Quién serías si ya no vivieras atado al ayer? ¿Qué decisiones tomarías? Si dejaras de cargar lo que ya pasó. Esta semana, Dios no borra tu historia, la redime, y lo que antes dolía comienza a tener sentido. Porque incluso tu pasado, Dios lo usa para bendecirte ahora. Esta semana Dios también va a tocar tu fe. No la fe superficial, no la que repite frases, sino la fe real, la que se pone a prueba cuando no hay señales claras. Porque creer cuando todo va bien es sencillo, pero creer cuando el panorama es incierto, eso revela dónde está tu confianza. Tal vez últimamente sentías que tu fe estaba débil, que orabas, pero sin la misma fuerza, que escuchabas mensajes, pero algo dentro seguía vacío. Dios no te acusa por eso. Dios no te rechaza por dudar. Él entiende el cansancio espiritual. Entiende cuando la fe se agota por tanto esperar. Y por eso esta semana, Dios no te pide que creas más fuerte. Te pide que creas con honestidad. Y que le hables como realmente estás. Sin máscaras. Sin discursos aprendidos. Porque Dios no responde a palabras bonitas. Responde a corazones sinceros. Esta semana, tu fe no va a crecer por emoción. Va a crecer por experiencia. Vas a ver pequeñas confirmaciones. Detalles que parecen simples, pero que llegan justo cuando los necesitas. Una palabra, una respuesta,
una puerta que se abre en el momento exacto. Y entonces entenderás que Dios nunca se fue, solo estaba trabajando en silencio. Esta semana Él te enseña a confiar aunque no tengas el control, a caminar sin ver todo el camino, a dar pasos aún con miedo, porque la fe no es ausencia de miedo, es decisión de avanzar a pesar de él. Déjame preguntarte algo profundo. ¿En qué área dejaste de creer porque te cansaste de esperar? ¿Dónde bajaste los brazos, pensando que Dios ya no iba a actuar? Esta semana Dios vuelve a encender esa área, no con promesas exageradas, sino con su presencia constante. Vas a sentir paz donde antes había inquietud, seguridad donde antes había duda, porque cuando Dios fortalece la fe, todo lo demás comienza a alinearse. Esta semana tu fe deja de ser frágil y empieza a ser firme, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios te sostiene, y eso basta. Esta semana Dios también va a tocar tu propósito, eso que dejaste en pausa, eso que escondiste por miedo, eso que pensaste que ya no era para ti. Hubo un tiempo en el que soñabas con claridad, sentías dirección, tenías ilusión, pero el desgaste, los fracasos y las decepciones fueron apagando esa voz interna, y sin darte cuenta, empezaste a vivir en automático, cumpliendo, sobreviviendo, pero no avanzando. Dios te dice hoy que tu propósito sigue vivo. No se venció con el tiempo, no se dañó por tus errores, no se perdió por las pausas. Esta semana, Dios vuelve a despertarlo, no como una presión, sino como un llamado suave, persistente. Claro. Vas a sentir inquietud otra vez, ideas que regresan, deseos que pensabas superados, pero que en realidad solo estaban dormidos, porque cuando Dios llama, no se equivoca de persona, ni de momento. Tal vez pensabas que ya era tarde, que otros ya habían avanzado más, que tú te quedaste atrás. Pero Dios no compara procesos. Él trabaja con tiempos perfectos. Esta semana Dios te recuerda que no llegaste hasta aquí por casualidad. Cada paso, cada caída, cada espera, te formó para lo que viene. Déjame preguntarte algo. ¿Qué harías si supieras que todavía estás a tiempo? Si entendieras que Dios no cerró ese capítulo, solo lo pausó. Porque esta semana, Dios no solo te bendice, te reubica, te alinea, te devuelve dirección. Y cuando el propósito se activa, la vida vuelve a tener sentido. Dios no terminó contigo. Apenas está comenzando otra etapa. Esta semana Dios también va a tocar tu interior más profundo. Ese lugar donde nadie entra, donde guardas lo que no dices, donde escondes tus miedos más reales. Porque no todo cansancio es físico. Hay cansancio del alma, de esperar, de luchar, de ser fuerte todo el tiempo. Dios sabe cuántas veces dijiste estoy bien, cuando por dentro estabas roto. Sabe cuántas veces seguiste adelante solo porque no había otra opción. Y por eso esta semana Dios no te exige más esfuerzo, te ofrece descanso. No un descanso que huye de los problemas, sino un descanso que te sostiene en medio de ellos. Vas a sentir alivio en el corazón, no porque todo se resuelva de inmediato, sino porque ya no cargas solo. Dios te recuerda que no tienes que demostrar nada, no tienes que probar tu fe, no tienes que ganarte su amor. Él te ama así, cansado, imperfecto, humano. Déjame preguntarte algo sincero. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad en Dios? No solo orar, sino confiar. Porque esta semana Dios te invita a soltar la carga emocional que llevas demasiado tiempo arrastrando. No porque seas débil, sino porque ya hiciste suficiente. Esta semana, Dios te cubre, te sostiene, te renueva por dentro. Y cuando el alma descansa, la bendición fluye sin resistencia. Dios no te está empujando, te está abrazando. Y eso también es bendición. Esta semana no termina como empezó. Y no porque todo cambie de golpe, sino porque tú ya no eres el mismo. Algo se acomodó por dentro, algo se aclaró, algo se afirmó en tu corazón. Dios no siempre cambia el escenario primero. A veces cambia al que está dentro del escenario. Y cuando eso pasa, todo lo demás comienza a moverse. Esta semana Dios te bendijo mucho. Tal vez no de la forma que esperabas, pero sí de la forma que necesitabas. Te bendijo con claridad, para no seguir confundido, con paz, para no vivir acelerado, con fuerza,
para no rendirte antes de tiempo. Te bendijo recordándote quién eres. No lo que perdiste, no lo que falló, no lo que otros dijeron de ti. Te recordó que sigues en sus manos, que sigues bajo su cuidado, que sigues dentro de su plan. Y eso lo cambia todo. Quizás esta semana no trajo todas las respuestas, pero trajo dirección. No cerró todos los procesos, pero te dio estabilidad para atravesarlos. Dios no te promete una vida sin luchas, te promete una vida con propósito, con sentido, con esperanza real. Y cuando entiendes eso, dejas de desesperarte, dejas de compararte, dejas de vivir desde el miedo. Empiezas a caminar con fe tranquila, con confianza silenciosa, con la certeza de que Dios sigue obrando. Aunque no lo veas todo, déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué pasaría si decides creer que lo mejor aún está por delante? No como una ilusión, sino como una convicción profunda. Porque Dios no bendice a medias. Cuando Él decide hacerlo, lo hace completo. Esta semana fue una señal, un recordatorio, un punto de inflexión. No vuelvas atrás en tu mente. No regreses al lugar del miedo. No minimices lo que Dios ya empezó. Camina con lo que recibiste. Cuida la paz. Protege la fe. Honra el proceso, porque Dios te bendijo mucho. Y lo que viene seguirá confirmándolo. No estás solo. No llegaste hasta aquí en vano. Y tu historia todavía se está escribiendo. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo vale y tu presencia aquí no fue casualidad. Gracias por abrir tu corazón y permitir que este mensaje te acompañe. Cada palabra fue compartida con respeto, con intención y con fe. Si este mensaje habló a tu vida, que no se quede solo aquí. Llévalo contigo. Recuerda lo que Dios te mostró y confía en lo que sigue haciendo, incluso en silencio. Gracias por ser parte de este espacio, por escuchar, por creer, por seguir caminando, aun cuando no es fácil. Que Dios te guarde, te fortalezca y te acompañe en cada paso. Y recuerda, no estás solo. Dios sigue obrando en tu vida